Bueno, vamos a empezar abriendo un archivo nuevo para trabajar las herramientas que les voy a enseñar. Para eso vamos al menú archivo, luego en nuevo y después aquí tenemos nos abre esta ventana de propiedades que son lo que queremos que tenga nuestro documento. Aquí arriba nos dice qué tipo de archivo vamos a trabajar si lo desplegamos. Tenemos como pueden ver este papel que es para impresión, fotografía, video, etcétera. Nosotros vamos a elegir web. Y entonces aquí abajo el tamaño también nos va a poner opciones útiles para la web o que son las que se utilizan. Todos estos, por ejemplo, son tamaños de resolución de monitor. Vamos a elegir esta, que es la estándar, por así decirlo. Elegimos 1024 por 768. Y nos pone aquí abajo las medidas de ancho 1024, nos repite, y luego de alto 768. ¿En qué unidad? Píxeles, porque estamos trabajando, recuerden que en monitor. Si fuera para imprimir serían centímetros, pulgadas, etc. Aquí en resoluciones, ¿cuántos píxeles por pulgada tiene nuestra imagen? Para trabajar con web siempre tienen que ser 72 o 100 si quieren que se vea con mucha calidad. Si trata, por ejemplo, de una galería fotográfica, etc. Pero si trabajamos con resoluciones grandes, nuestra página va a tardar mucho en abrir, entonces yo les recomiendo 72. Y aquí en modo de color siempre le vamos a dejar RGB, que es el color para monitor. Y aquí en fondo, transparente, para que después nosotros podamos elegir qué fondo queremos. Entonces nos abre el archivo. Lo primero que les quiero enseñar es esta ventanita acoplable que se llama capas. La voy a sacar para que la vean mejor. Las capas funcionan como si fueran hojas de acetato transparentes que se van encimando. Si yo dibujo un elemento diferente en cada una de mis hojas de acetato y después las encimo, yo voy a poder ver todos los elementos que dibujé, pero cada uno va a ser independiente porque cada uno está dibujado en su propia hoja de acetato. Así funcionan las capas. Por ejemplo, si yo dibujo, bueno, vamos a hacer un rayón cualquiera, nada más para enseñarles cómo funciona esto. Yo dibujo esto. Esto que yo acabo de dibujar está en esta que se llama capa número 1. Si yo quiero crear otra capa, que es como si pusiera otra hoja de acetato encima, voy a ir a este icono que está aquí abajo de una hojita con la orillita doblada, le doy clic y se me va a crear una capa exactamente encima de la que tengo seleccionada. Y las va numerando. Esta ya sería capa 2. Entonces ahora, por ejemplo, voy a cambiar el color y voy a dibujar otra cosa. Voy a crear otra capa y voy a dibujar otra cosa. Entonces, cada una de las líneas o formas que yo dibujé aquí están en una capa distinta, como lo podemos ver aquí. Con esta columna del ojito puedo ocultar las capas. Esta es mi capa de la forma azul, entonces si yo la oculto, se quita, lo que no significa que se haya borrado, únicamente está oculta y la puedo volver a mostrar. Lo mismo con todas. Puedo también cambiarlas de lugar. Por ejemplo, yo quiero que la forma verde esté al frente. Entonces tomo mi capa de la forma verde y la subo y ya se pasa al frente. Cuando una capa está arriba, la forma va a estar más al frente. Si quiero que la capa 1 esté hasta el frente, por ejemplo, la subo y ya se pasa hasta el frente. Y así podemos organizar nosotros nuestro trabajo. Podemos trabajar diferentes elementos en cada capa o un elemento en cada capa. Así si tenemos que modificar algo, ya no tendríamos que modificar todo el archivo o volver a empezar. Nada más tendríamos que modificar la capa donde está ese elemento. Luego podemos borrar capas. Voy a crear una nueva aquí y la voy a pasar hasta el fondo para seguir trabajando en ella. Podemos borrar capas tomándolas y arrastrándolas a este icono del bote de basura. Y entonces ahora voy a
voy a trabajar en esta capa, pero siempre trabajen grupos de elementos en una misma capa y así se organizan mejor. Y además pueden corregir errores. Bueno, ahora vamos a ver las herramientas una vez que ya vimos cómo trabajan las capas. Esta herramienta, la segunda que está aquí, es una herramienta de selección. Si recuerdan, cuando nosotros presionamos en una herramienta, aquí arriba en la barra de propiedades todo va a cambiar. Entonces, para la herramienta selección tenemos estas propiedades. Aquí, aquí, en este triangulito que está aquí abajo en la herramienta, si lo bajamos, lo dejamos presionado, podemos elegir qué queremos seleccionar, si un rectángulo, un círculo, un marco horizontal o un marco vertical. Vamos a elegir, por ejemplo, rectángulo. Aquí en suavizado le vamos a dejar 0 píxeles, tal y como está, y vamos a dibujar un rectángulo. Este rectángulo tiene el contorno con una línea continua que se está moviendo. Eso quiere decir que es una selección, no es un rectángulo que yo haya dibujado. Simplemente estoy seleccionando esa parte de la capa donde yo estoy trabajando, de mi documento. Ahora, en esta selección, lo que yo haga se va a aplicar a ella. Por ejemplo, quiero rellenar de color. Vamos a ver otra herramienta que se llama bote de pintura, que es esta que está aquí. Elijo color y relleno. Únicamente se va a rellenar lo que yo seleccioné y va a estar en la capa que yo tenía activa. Voy a crear otra capa. ¿Cómo sabemos cuando una capa está activa? O sea, ¿cómo sé dónde yo estoy trabajando? Porque es la que se resalta en azul. O sea, si yo ahorita dibujo más cosas aquí, como mi capa 4 está seleccionada, todo va a estar dentro de esa capa 4. Si yo quiero trabajar en otra capa, entonces es primero seleccionar la capa y ya después trabajar. Vamos a hacer otra selección, ahora vamos a hacer una selección circular. Vamos a ir aquí a las propiedades y vamos a ver. Si se fijan, mi rectángulo quedó con los bordes bien definidos porque yo le di 0 píxeles de suavizado aquí en Feather. Ahora elijo la herramienta círculo y voy a darle aquí en suavizado 20, por ejemplo, 20 píxeles. Voy a dibujar mi círculo y cuando yo lo rellene, fíjense lo que pasa, que aparece como un difuminado alrededor de la figura porque yo le dije aquí arriba que quiero que mi selección tenga un suavizado de borde de 20 píxeles. Entre más yo suba el número, más se va a difuminar. Entre menor sea el número, va a quedar más definido, como el rectángulo. Luego, la herramienta que sigue también es una herramienta de selección. De hecho, si la desplegamos, tenemos estas tres. Esta herramienta se llama lazo y nos sirve para seleccionar una parte dibujada a mano alzada de nuestro documento, de lo que nosotros queramos. Por ejemplo, yo dibujé esta forma y ahora puedo, no nada más puedo rellenar de color, puedo a lo mejor incluso cortar. Perdón, es que estoy en la capa que no es. Como lo azul está en la capa 5, si yo quiero cortar debo seleccionar la capa 5. Entonces, está esto seleccionado, puedo cortar. Perdón, era la capa 4. Cortar, ahora sí, edición y luego cortar y ya se corta. Ahora selecciono la capa donde lo quiero pegar, edición, pegar y se pega aquí. Que yo no lo quiero tener en este lugar, bueno, voy a elegir la primera herramienta que se llama mover y esta herramienta nos sirve para mover formas de lugar. Ahora, en esta herramienta una propiedad muy importante aquí arriba es la que dice autoseleccionar. Si nosotros la quitamos, cuando yo mueva va a mover la capa que esté seleccionada. Tengo que seleccionar primero aquí la capa y entonces ya la mueve. Vean, selecciono el rectángulo y ya lo mueve. Pero primero tengo yo que seleccionar acá qué es lo que quiero que mueva. Si yo le doy clic en autoseleccionar, entonces yo no tengo que seleccionar nada acá. Por ejemplo, vean, está seleccionada la capa 4
En cambio, yo quiero mover esta forma y la puedo mover porque automáticamente selecciona lo que mi cursor, donde yo dé clic con mi cursor. No necesito seleccionar acá. A veces es útil o a veces no. Utilicen esta opción dependiendo de su archivo. Ahora, autoseleccionar qué. Grupo o capa. Vamos a ponerle capa. Porque ahorita estamos trabajando únicamente con capas, no con grupos de capas o con grupos de objetos. Y esto nos sirve obviamente para acomodar nuestros elementos. Luego, la varita mágica. Esta nos sirve para seleccionar también áreas de color. Por ejemplo, si estuviéramos trabajando con una fotografía de una persona y yo quiero seleccionar únicamente el cabello, es difícil seleccionarlo, por ejemplo, con el lazo porque tendríamos que contornear todo el cabello y entonces sería difícil. Pero si yo lo hago con la herramienta varita mágica, esta herramienta lo que hace es que va a seleccionar por color. Si yo doy clic aquí en el azul, me selecciona todo lo que esté cerca y que sea azul. Ahorita nada más tengo ese color, pero bueno, selecciona por rango de color. Ahora, aquí en las propiedades de la varita mágica, la tolerancia. La tolerancia que viene por default es 32. Déjenla así. Si ustedes bajan la tolerancia, entonces va a seleccionar un área más pequeña porque va a ser, como por decirlo así, no es tolerante con colores afines, únicamente va a seleccionar lo que sea exclusivamente idéntico al color al que nosotros demos clic. Si subimos la tolerancia, entonces si nosotros seleccionamos, por ejemplo, un verde, a lo mejor también nos selecciona los azules porque se parecen, no porque lo contiene. Luego tenemos otra herramienta que les voy a enseñar. Esta herramienta pincel, esta nos sirve para dibujar o para pintar, como ya les enseñé. Aquí en las propiedades lo primero que tenemos es qué tipo de pincel queremos ocupar y tenemos todos estos pinceles. Estos pinceles podemos, si damos clic aquí en el engrane, podemos verlos de diferentes formas. Aquí tengo este modo de vista. Perdón, la verdad no me acuerdo en español cómo es, pero ustedes pueden ver por la ubicación cómo se llama. O podemos ver una lista pequeña con el nombre de los pinceles, o podemos ver una imagen en grande, o podemos ver únicamente el nombre de los pinceles. Yo les recomiendo que elijan esta, porque pueden ver cómo es la forma del pincel y pueden ver cómo pinta, ¿no? Cómo es el trazo del pincel. Aquí vamos a cambiar el tamaño del pincel. Vean, aquí es más grande. O si lo bajamos está dado en píxeles. Y aquí, en este cuadrito, si nosotros lo apretamos, se nos va a abrir automáticamente la paleta de pinceles, que esto tiene muchas opciones. Nosotras no las vamos a ocupar por lo pronto porque esto es para digital painting, para hacer pinturas más que nada. Entonces, para web, si nos sirve algún recurso de aquí, entonces ya lo veremos en clase, pero por lo pronto no, pincel es únicamente lo básico. Luego tenemos la herramienta goma, que en Photoshop, por favor, la herramienta goma no la vayan a utilizar para borrar todo. Por ejemplo, que quieren borrar toda esta capa, no la vayan a ocupar para borrar toda la capa. Si quieren borrar todo lo que está aquí, por eso precisamente organizamos todo por capas, porque si quiero borrar este elemento, no lo voy a borrar con la goma, voy a arrastrar la capa y la voy a borrar. A la goma, perdón, le podemos decir qué opacidad tenga. Aquí tiene una opacidad muy bajita de 31, por eso si se fijan, si yo empiezo a borrar aquí, no me borra completamente. Vamos a verlo aquí. No me borra completamente. Si yo le subo la opacidad, por ejemplo, a 100, a la primera que yo le dé, ya me borra. Entonces, entre menos opacidad tenga, va a borrar como más poquito a poquito. Y después tenemos esta que es el bote de pintura que ya vimos, que si lo desplegamos también tiene una herramienta para rellenar con degradados de color. Vamos a elegir esa. Aquí arriba en la barra de propiedades aparece que es qué tipo de degradado queremos.
elijo uno y después voy a trazar una línea de dónde a dónde quiero que aplique mi degradado y ya lo aplica. Me tapó todo porque la capa que yo rellené está encima. Si yo la paso para abajo, entonces ya se nota el otro objeto de la capa que queda arriba. Después tenemos esta herramienta que es la herramienta pluma. Esta herramienta la vamos a ver la próxima clase más detalladamente, pero bueno, les voy a explicar qué sirve para dibujar líneas. Vamos a desplegarla y tomamos la primera que está aquí y podemos ir dibujando líneas si nosotros vamos marcando los puntos donde queremos que termine y que empiece nuestro segmento de línea. Una vez que los dibujamos, lo despliego y voy a elegir esta última y puedo convertir estas líneas a curvas. Y entonces ya puedo dar la forma que yo quiera. Esta herramienta de pluma entonces es para dibujar formas. La siguiente herramienta, bueno, si yo selecciono esta herramienta que está aquí abajito, que es como es una flechita, me sirve para seleccionar estas formas que yo hice. Únicamente esta herramienta es para seleccionar formas que yo haya dibujado con la pluma. Entonces la selecciono y aquí arriba, teniendo seleccionada esta herramienta, yo como sé que mi forma está seleccionada porque le aparecen los nodos, que son todos estos puntitos donde empieza y termina cada segmento. Ya que esté seleccionada aquí arriba puedo cambiar el contorno y el relleno y otras propiedades. Pero vamos a ver esto, como les digo, lo vamos a ver más a fondo la siguiente clase. Entonces vamos a pasar a la herramienta texto. Esta la eligen y van a dar clic donde quieran escribir y entonces ya escriben. Seleccionan, esto es como si estuvieran trabajando con cualquier editor de textos. Aquí arriba en la barra de propiedades cambian el color, tamaño, tipo de letra, alineación y luego con la herramienta mover pueden cambiarlo de lugar. Y si se fijan, la capa que me crea cuando yo escribo algo, automáticamente me crea una capa encima de la que yo tenga seleccionada. Y esta capa tiene aquí el icono de una T porque me indica que es una capa de texto. No es una capa igual a las demás porque el texto no es un objeto en sí todavía. Así que puedo yo modificarlo como texto. Por eso aquí me indica cuáles capas son de texto y cuáles no. Por este icono las podemos reconocer. Luego la siguiente herramienta que es esta como una manchita, esta es para dibujar formas. Si la desplegamos, aquí tenemos las opciones de forma que podemos ocupar: rectángulo, rectángulo con las orillas redondeadas, elipse, etc. Si elegimos rectángulo, entonces podemos directamente dibujar un rectángulo. Mi programa me está marcando un error, pero bueno, ustedes practíquenlo en su casa o si no lo practicamos en clase. Con esta herramienta podemos dibujar formas. Si yo le doy aquí en la última que dice Custom Shape, ya no me está haciendo nada. Voy a pausar tantito el video en lo que reinicio y ahorita regreso. A ver si ahora funciona. Bueno, les decía que aquí en las formas básicas podemos dibujar, por ejemplo, elipses. La dibujo y aquí arriba en la barra de propiedades puedo cambiar el relleno, cualquiera que yo elija, y puedo cambiar el contorno, también cualquiera que yo elija. Aquí en el contorno también puedo cambiar el grueso del contorno. Eso está dado en puntos, la unidad es puntos, y aquí puedo cambiar el tipo de línea que quiero que tenga. Si yo elijo, lo mismo es con las demás formas,
pero si elijo Custom Shape o forma libre, aquí me aparece este menú en la barra de propiedades donde puedo elegir entre muchas formas que ya vienen instaladas aquí. Tenemos muchos iconos de los que podemos elegir. Y ya lo único que hay que hacer es elegirlo y dibujarlo. Y si ven, pasa lo mismo que con texto. Por cada forma que yo dibuje, se me va a crear una capa de forma. ¿Cómo sé que es una capa de forma? Porque aquí aparece un iconito de un rectángulo con estos cuadritos en los vértices que se llaman nodos. Entonces yo elijo la capa de la forma que quiera modificar y ya puedo cambiar el contorno, puedo cambiar el relleno o lo que yo quiera. También el tipo de línea, el grueso de la línea. Y así con cada una de las formas que elijan. Después tenemos esta herramienta que es el zoom para acercarnos. Y esta herramienta que es una manita, que es para movernos si estamos muy cerca de nuestro documento, porque a veces tenemos que trabajar detallitos de las formas, entonces hay que acercarnos. Y ya, luego esta herramienta, como ya les dije, es la herramienta de color. Aquí vamos a elegir los colores con que trabajar. Bueno, aquí en los colores tenemos varias opciones. Tenemos esta en la que podemos elegir entre toda esta gama. Esta es muy útil. Utilicen esta, porque aquí, primero aquí en esta barra vertical van a elegir qué gama quieren. Por ejemplo, toda la gama de los rojos, y aquí tienen desde el blanco, pasando por el rosa, el guinda, hasta el negro. Y así para cada uno de los colores. Primero eligen la gama de colores y después eligen el tono de color que quieren. Aquí tienen librerías de color, Pantone Pantone, de todas estas pueden elegir y ya también pueden elegir un color en específico. Y ¿qué otra cosa? Capas, herramientas y ya. Eso es todo. Esas son las herramientas básicas que nos van a servir para diseñar un sitio web también básico, tanto elementos de fondo, banners, botones, etcétera. Ya lo único que tienen que hacer es usar su imaginación para que con estas herramientas básicas puedan hacer lo que ustedes quieran.